Los entrenamientos oficiales del Campeonato de España de Superturismos en Albacete depararon sorpresas como la ausencia de Eric Van de Poel y Alex Caffi entre los 6 primeros. El belga, que se mostró como el piloto más rápido al inicio de la temporada, no acertó a poner a punto sus neumáticos en la sesión cronometrada más igualada de la temporada. Así, los 5 mejores tiempos estaban separados por apenas una décima de segundo. El mejor crono de la primera sesión oficial fue para el piloto de Alfa Corse, Giorgio Francia. El italiano se aseguró la presencia en la Superpole en apenas 2 vueltas, intentando conservar al máximo los neumáticos en un circuito muy exigente. Antonio Albacete retornaba en plena forma al campeonato después de haber cumplido una sanción que le había impedido participar en las 2 carreras disputadas en Estoril. Se situaba a 3 milésimas de segundo de Francia. La configuración final de la parrilla se decidió en la Superpole, donde Luis Pérez Sala consiguió un espléndido tiempo que le permitía salir desde la primera línea, una posición que no había conseguido aún esta temporada. Pero el mejor tiempo fue para Jordi Jané. Pese al fuerte calor, con el asfalto a 61 grados y haber rodado 5 vueltas en la primera sesión, su Opel Vectra funcionó como un reloj. Era el presagio de un fin de semana completo para el piloto catalán. Creo que llevamos un montón de carreras que hemos estado siempre allí, que en algunas pues ha ido un poco mejor, otras... La primera de las 2 carreras programadas en esta quinta cita del Campeonato de España de Superturismos en el circuito de Albacete. Semáforo verde, Jordi Jané y Luis Pérez Sala en la primera línea, los Alfa de Villamil y Francia en la segunda, y Adrián Campos y Antonio Albacete compartiendo la tercera línea de la parrilla. La carrera prevista a 12 vueltas al trazado manchego de 3.539 metros. Luis Pérez Sala, que consigue trazar la primera curva encabezando el pelotón, seguido por Jordi Jané y Luis Villamil, mientras vemos al Nissan de Van de Poel, que ha efectuado una espléndida salida y se ha situado ya en la 4ª posición. Luis Pérez Sala, que está tirando con fuerza, intentando aprovechar su primera posición para poner unos metros de ventaja respecto a sus perseguidores. Una táctica arriesgada, ya que la alta temperatura y lo abrasivo del asfalto puede condicionar el desarrollo de la prueba si el consumo ha sido excesivo en los primeros giros. La limitación de neumáticos hace que los coches equipen las mismas gomas utilizadas en la sesión de entrenamientos oficiales. Pérez Sala, Jané, el líder del campeonato, Luis Villamil y Eric Van de Poel, que conforman el grupo de cabeza al que persiguen Caffi, Francia, Campos y Iñaki Goiburu, el piloto vasco que reaparecía en el campeonato después de reconstruir su Alfa, que quedó seriamente dañado en la carrera disputada en el circuito de Cataluña. Intentando remontar desde posiciones más retrasadas está Antonio Albacete, que también retornaba al CET tras su sanción y que ocupa provisionalmente la 10ª posición. En imágenes, Luis Pérez Sala, que había declarado que el circuito de Albacete era el más duro de Europa por lo que respecta a neumáticos. La elección del compuesto adecuado fue uno de los compromisos perseguidos por los equipos en las jornadas de entrenamientos. Vamos a la lucha entre los privados, uno de los grandes alicientes de la prueba. Cabía observar si Joan Viñas, el vencedor de la categoría en Estoril, sería capaz de hacer frente a Goiburu y sobre todo a Albacete. Primer paso por línea de meta, las posiciones se mantienen con Pérez Sala, Jané y un cuarteto de alfas entre los que se intercala un impetuoso Eric Van de Poel, que en la apurada de frenada de recta ha intentado el interior a Villamil, un interior casi imposible, ya que el asturiano parecía tener ganada la posición. Lo veremos desde el interior del Alfa de Iñaki Goiburu. Y lo que vemos precisamente es que Villamil ha quedado fuera de la pista como consecuencia de la acción del belga. Veremos si consigue reincorporarse a pista. En principio el coche no parecía haber sufrido desperfectos considerables. Y atención, porque ahora ha sido Van de Poel el que se ha salido, sea como consecuencia del contacto con el coche de Francia o por su propia impetuosidad. Pero el piloto de Nissan, que por ahora queda fuera de la lucha en las primeras plazas, desde otra cámara parece más claro que ha sido un contacto con su perseguidor, el italiano Francia. Un Eric Van de Poel que quería lavar su imagen después del mal tiempo conseguido en los entrenamientos y que apenas ha podido completar poco más de una vuelta al trazado de Albacete. Vamos al mondeo de Jesús Pareja, al que supera a Luis Villamil, por lo tanto, el líder del campeonato, que se ha reincorporado a la carrera, pero al que será imposible luchar por la victoria. La carrera continúa adelante, Pérez Sala y Jané libres de la cosa de Villamil y Van de Poel, que buscan dirimir entre ellos quién será el vencedor. Detrás vemos los Alfa de Francia y de Adrián Campos, antecediendo a los mejores privados del momento, Joan Viñas y Antonio Albacete, que ocupan la 5ª y 6ª plaza respectivamente. Francia y Campos, este último vencedor en Albacete el pasado año, situados por delante de Joan Viñas, que está resistiendo de momento la presión a que le somete Antonio Albacete. En su primer año en los superturismos, procedente de la especialidad de montaña, donde fue subcampeón de Europa, Viñas está demostrando una brillante adaptación a los circuitos, en la mayoría de los cuales rueda por primera vez. Las posiciones se mantienen inalteradas y vamos a ver cómo se resuelve la lucha que mantienen Viñas y Albacete, este último literalmente pegado
al alerón posterior del Nissan Primera del andorrano. El madrileño, que en los entrenamientos oficiales se situó a solo 3 milésimas del mejor crono conseguido por Francia, falló en su intento de superpole, pero dejó constancia de sus posibilidades. Su BMW era uno de los dos tracción trasera presentes y el debate se centraba en saber qué opción de tracción era la más adecuada para las particulares características de este trazado. Albacete parece estar estudiando el punto donde intentar el ataque a la quinta plaza, si bien Viñas no parece dispuesto a facilitarle la labor. El grupo de cabeza trazando la delicada chicane del circuito y vamos a ver qué nos depara la lucha entre los privados. Albacete, que toca ligeramente a Viñas, que pierde la trazada ideal, abriendo la puerta al madrileño, que le supera por el interior de la curva que precede a la recta principal. Así pues, las posiciones de cabeza con Peresala, Gené, Francia, Campos, Albacete y Viñas. El ritmo de la cabeza, que era realmente fuerte. Peresala, que intenta distanciarse de Jordi Gené, pero las diferencias se mantienen constantes y no van más allá de medio segundo, pese a los intentos del piloto del equipo Repsol Nissan. Lo que sí parece definido es que la primera posición será un mano a mano entre estos dos pilotos. El tercer clasificado profesionalmente es Alex Caffi, autor de una brillante remontada desde la 9ª posición que ocupaba en la parrilla de salida. Mucho público en el circuito de Albacete para presenciar estas carreras, casi 11.000 espectadores que vibraron con la emoción de los superturismos que volverán a este trazado el próximo 1 de octubre. Un nuevo paso por línea de meta y vemos como el subcampeón de España, Antonio Albacete, ya ha contactado con el dúo formado por los Alfa MX Honda de Francia y de Campos. Pero vamos al formondeo de Jesús Pareja, un coche que continúa comportándose de manera brillante en cuanto a estabilidad, pero al que aún le faltan algunos caballos en su motor pese a los esfuerzos que están realizando los ingenieros de Walter Wolf. El ambiente se caldeaba por momentos y no solo por los más de 30 grados de temperatura, sino por comprobar la resolución final de la carrera. El BMW de Jesús Díaz Villarroel, que se ve superado por Luis Villamil. Los mecánicos de Villarroel tuvieron que trabajar duramente para reparar el coche en solo 3 días tras el duro accidente que sufrió en el circuito de Estoril y consiguieron que pudiera tomar parte en los entrenamientos, si bien en esta carrera ocupaba posiciones retrasadas. Antonio Albacete ya ha conseguido contactar con el Alfa 155 de Adrián Campos, al que se acerca peligrosamente en la apurada de frenada. Atención, porque ha tocado la parte posterior derecha del Alfa, que hace un semitrompo. Qué habilidad la de Campos para evitar que el coche salga del asfalto. Veamos la repetición. Albacete, que intenta un interior imposible, se pasa de frenada y toca a Campos, que ya tenía ganada la posición, y con qué habilidad mantiene sus opciones. Veremos qué nos depara esta lucha. Estamos en el tramo final de la carrera. Luis Peresala y Jordi Gené distanciados entre sí por pocas décimas, pero manteniendo una considerable ventaja sobre el grupo perseguidor que comanda Alex Caffi y al que siguen Francia, Campos, Albacete y más retrasado Joan Viñas. Albacete en la cola del pelotón, una posición en la que parece sentirse incómodo. Su punto de mira inmediato está en Adrián Campos y vemos que lo intenta en la curva más cerrada del circuito, un ángulo de derecha. Campos, que se resiste a ceder su posición. Los dos coches literalmente apoyados el uno sobre el otro. La próxima es una izquierda. Campos, que tenía ganado el interior. Nuevo contacto entre ambos y Albacete, que paga su ímpetu quedando fuera de la pista. Vamos a ver repetida la acción que acabamos de presenciar. Campos por el interior, Albacete que se cierra y el Alfa que hace saltar por los aires parte del spoiler delantero del BMW. En estas condiciones es difícil que el madrileño se reincorpore a la carrera. Por su parte, el coche de Campos, que no parece haber sufrido daños y se mantiene en la 4ª posición. Los Formondea ocupando posiciones más retrasadas en el pelotón, intentando recuperar terreno a costa de Villarroel y de Miguel Ángel de Castro. Menos de media vuelta para el final, encabeza Luis Peresala, controlando perfectamente la carrera, impidiendo que Jordi Gené se le acerque a menos de medio segundo. El de Opel, pese a manifestar que su coche es el que menos neumáticos consume, estaba ya al límite de sus gomas y prefería mantener una posición conservadora, asegurando los puntos vitales que se concede la 2ª posición. Peresala a punto de acabar con una larga sequía por lo que respecta a triunfos, concretamente desde el año 1993. En Estoril mostró signos de recuperación que se van a confirmar en Albacete, viendo ondear la bandera cuadros en primera posición. El podium de vencedores y la alegría de Peresala, Gené y Alex Caffi. Este año pues ha sido duro para mí. Vamos a ver la clasificación de la primera de las 2 carreras del Campeonato de España de Superturismos previstas en el circuito.